En el año 2004, en plena medianoche, apareció un inquietante mensaje en un foro de internet. El nombre del usuario era Azumi. Ella afirmaba estar viviendo una experiencia extraña mientras viajaba en tren de regreso a casa. Al principio, muchos pensaron que se trataba de una broma, pero sus publicaciones comenzaron a volverse cada vez más urgentes, cada vez más impregnadas de miedo. Lo que escucharás a continuación es el registro de aquel intercambio. Como de costumbre, iba en el tren de regreso a casa. Era tarde, en el último tren de la noche, y algunos pasajeros cabeceaban de sueño. Yo también, agotada por tantos días de trabajo, sentía mis párpados pesados, y poco a poco me quedé dormida mientras miraba la oscuridad más allá de la ventana. De pronto desperté y no había nadie. Todos los pasajeros que habían estado allí habían desaparecido sin dejar rastro. El silencio era sepulcral. El tren seguía avanzando, cortando la oscuridad, sin detenerse en ninguna estación. Sentí miedo, pero el cansancio me venció y volví a cerrar los ojos. Finalmente el tren se detuvo en una estación desconocida. Kisaragi jamás había oído ese nombre. El tren no arrancó de nuevo, así que no tuve más remedio que bajar al andén. Pero allí solo encontré penumbras y abandono, como si el lugar llevara años desierto. De pronto, el tren partió sin hacer ruido, perdiéndose en la oscuridad. Me quedé sola, mirando cómo sus luces se desvanecían, y la estación se sumió en una negrura aún más profunda. No había empleados, ni luz, ni siquiera un lugar donde descansar. La atmósfera era tan inquietante que decidí alejarme de la estación. Bajé las escaleras y encontré un estrecho sendero de montaña, sin farolas, tragado por la oscuridad. Solo la débil luz de la luna me guiaba. No sabía hacia dónde me dirigía, pero lo único que podía hacer era seguir caminando, cargando con mi soledad y mi miedo. Entonces lo escuché don. El retumbar grave de el tambor resonó en medio de la noche. No había nadie alrededor. Sin embargo, el sonido estaba allí y parecía acercarse. Mi corazón latía al mismo ritmo que el tambor. Quise regresar, pero el terror me obligó a correr, huyendo hacia adelante, intentando escapar de aquel sonido que me perseguía. Jadeando, con las manos temblorosas, saqué mi viejo móvil. Las llamadas no funcionaban, pero podía escribir en el foro. Era absurdo, imposible, y aún así no podía dejar de pedir ayuda. Por favor, ayúdenme. Estoy en una estación que no conozco. En medio de la oscuridad, la luz de la pantalla era lo único que me mantenía cuerda. Entonces, lo vi. A lo lejos, una figura humana apareció en el camino. Parecía una sombra, apenas un contorno iluminado por la luna. No podía verle el rostro, pero estaba seguro de que me observaba. Un escalofrío recorrió mi espalda y me quedé paralizada. Empujada por el miedo, seguí caminando hasta toparme con un túnel enorme. Su boca se abría como un agujero en la oscuridad, y en lo profundo titilaba una luz roja. Escribí mi último mensaje. Ahora voy a entrar en el túnel. Y fue allí donde las publicaciones se interrumpieron. Nunca más volvieron a aparecer mensajes de Azumi. ¿De verdad se perdió en otro mundo? ¿O todo fue simplemente una invención? El misterio de Kisaragi se extendió rápidamente por internet y, hasta el día de hoy, sigue siendo contado. Algunos dicen que existe una estación en Shizuoka que podría ser el origen. Otros creen firmemente que es la entrada a un mundo desconocido. La verdad nunca se sabrá, pero esta historia continúa alimentando el miedo y la curiosidad de quienes la escuchan.